Un punto de vista para empezar el día bien informado. Te presentamos los ejes de la agenda de noticias, los títulos del día y la participación de especialistas para analizar los temas de la realidad social, política, económica y eclesial de nuestro país y el mundo. Un punto de vista. Siete 47 minutos. Los 27 países de la Unión Europea eligieron a sus representantes en Bruselas para un periodo de 5 años y la derecha quedó como segunda fuerza por primera vez en la historia. Vamos a analizar esta instancia electoral internacional junto al profesor Bruno Tondini, analista internacional. Bruno, buen día, ¿cómo estás? Carolina te saluda. Buen día, Carolina, para vos, para todos los oyentes y televidentes de Radio María. Y bueno, vamos a analizar el resultado de estas elecciones europeas que, bueno, como bien señalaste, dan, digamos, un giro parcial hacia la derecha, podemos decirlo así. ¿Cómo podríamos leer este giro en este caso, Bruno? Bueno, por eso decíamos, arrancábamos diciendo que es parcial. ¿Por qué decimos que es parcial? Porque bien, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice el centro se mantiene, ¿sí? Con una clara referencia a que, en definitiva, digamos, la posición es de centro, europeístas y demás, sigue manteniéndose, ¿sí? Lo que ocurre es que, bueno, ha habido un triunfo claramente de la ultraderecha en Francia, que ha provocado, después lo analizaremos brevemente, Sí. el adelantamiento de las futuras elecciones nacionales por Macron allí en Francia, sí, un triunfo bastante importante, superando a las dos fuerzas, digamos, de centro que hay en Francia, que son parte de la coalición que los lleva como presidente a Macron, ¿sí? Y en Alemania, sí, que la alternativa por Alemania, sí, bien de ultraderecha, teniendo en cuenta el lugar, se erigió en la segunda, superando a los verdes, a los socialdemócratas y demás, que también forman parte de ese gobierno, ¿sí? Entonces, bueno, esta situación es lo que señalan los titulares como un giro hacia la derecha. Pero yo diría es parcial, así como un primer acercamiento, porque en definitiva no vamos a ver separatismos ni nada por el estilo, y los ha habido en alguna otra oportunidad, pero no se va a dar eso en Europa, pero sí políticas más duras en otros aspectos, como por ejemplo las migraciones, tema para analizar. Esta elección de representantes en Bruselas, ¿tiene un espejo en las otras elecciones? En realidad sí, estas elecciones lo que se vieron es claramente un auge de lo nacional por sobre lo europeo, ¿sí? Sí. Yo creo que justamente los resultados en Alemania y en Francia, también en Italia y también en España, en casi todos los países vienen a reflejar la realidad interna. Tienen niveles de presentismo, digamos, menores que las elecciones nacionales, pero se mantiene esa tendencia, digamos, más allá de analizar esto que pasó en Francia, ¿sí? Pero la realidad es que, digamos, el resultado viene, allí están los escaños, Sí. agrupaciones, vienen a reflejar un poco la realidad nacional. Lo que ocurre es que, para señalarle un dato al oyente, ¿sí? El tema es que las representaciones no son por partidos nacionales, o sea, son coaliciones europeas. Es la primera gran asamblea pluriestatal del planeta, el Parlamento Europeo, la única en ese sentido. Y los partidos se hacen y se reúnen en grandes grupos, no es que España tiene partidos por un lado, Italia por el otro, no, se forman como grandes entes supranacionales, digamos. Y bueno, y ahí el Partido Popular, llamémosle así, de derecha, pero no de extrema, es el que logró un importante triunfo en cantidad de escaños. Y debajo, justamente ahí vemos a la titular en Italia, así del Ejecutivo, sí, la licenciada Meoni. Bueno, Sí. los que vienen detrás y que han sumado son aquellos que tienen una orientación más cercana a la extrema derecha, ¿sí? Entonces ahí es donde podemos señalizar que los partidos, la coalición de partidos que ha perdido votos han sido la izquierda, claramente la extrema izquierda, los verdes
y también los socialdemócratas, ¿sí? O sea, de ahí es que ha habido ese viraje hacia un poquito más la derecha, aunque sigue todavía el centro, ¿no? ¿Podemos hacer una especificación del grado de concentración de poder que se tienen en este Parlamento de Bruselas? O sea, ¿implica decisiones muy grandes? Sí, sin duda. El Parlamento participa de un proceso de toma de decisiones de carácter legislativo en Europa. Simplemente una postilla para el oyente. O sea, el Parlamento es uno de los 3 órganos que participa del proceso de creación de normas en Europa, y esas normas son obligatorias en su gran mayoría para los países europeos. No ocurre como en el Mercosur, que como todavía no somos una organización de carácter supranacional, tienen que adherir todos los estados a la normativa para que eso sea ley en cada estado, ¿sí? O sea, hasta que uno no adhiera, listo, lo que determina más allá de que también los temas que aborda Mercosur son de menor naturaleza e importancia que, obviamente, la Unión Europea, que ya tiene varias décadas, ¿sí? Y que trata cuestiones que tienen que ver no solamente con el comercio, sino con la industria, con los impuestos, con la política agraria, etcétera, etcétera. Entonces sí es un órgano importante, pero bueno, es uno de los 3 órganos que participa, ¿sí? El Parlamento Europeo representa a la población europea, ¿sí? También están obviamente la Comisión, que integra, digamos, el interés supranacional, donde están los altos comisarios, ¿sí? Uno por cada estado, pero que representa en definitiva el sentir europeo, y el Consejo Europeo, donde están allí los premieres europeos, donde ahí está el interés estatal. O sea, del juego de estas 3 instituciones salen normas que se aplican directamente. Por ejemplo, para señalar un ejemplo, Sí. En España las normas de migración fueron modificadas porque España era más restrictiva y la Unión Europea, sobre todo eso sirvió para nosotros los argentinos, pudiéramos tener una mayor facilidad de acoplarnos a la ciudadanía española y a poder estar allí por una normativa europea. O sea, fíjense la importancia justamente de las normas europeas, de las cuales el Parlamento toma intervención. Además de la política, ¿no? Lo dijimos a la pasada, acaba de haber un recrudecimiento sin ningún lugar a dudas de la cuestión de la inmigración, ¿sí? O sea, y sobre todo lo que tiene que ver con lo musulmán, con la religiosidad musulmana, que va a ser, lamentablemente en este sentido, digamos, más observada, porque bueno, ese triunfo de las extremas derechas, ese revival del nacionalismo, tiene que ver básicamente con eliminar un poco a todo agente externo, ¿sí? Claro. Exógeno. Claro. Y bueno, ahí es donde se va a ver un recrudecimiento de las políticas migratorias. O sea, lo decía justamente por el caso que en su momento, cuando eran más blandas, sobre todo con los latinos en España, generó ese cambio legal dentro de España en función de las normas europeas. De este Parlamento está fuera Reino Unido, ¿no? Sí, en realidad, bueno, a partir del Brexit, obviamente eso ha cambiado profundamente, ¿sí? Pero bueno, ya digo, hay que tener presente que, por ejemplo, para señalar 3 o 4 ejemplos rápidos, en España se habla mucho de que ha sido una elección complicada, diferente. La realidad es que más o menos los guarismos se han mantenido. Sí es cierto que el partido Vox, que también es de ultraderecha, en vez de 6 puntos sacó 10. O sea, digamos casi en un 66% más de puntuación. Claro. Pero la realidad es que los 2 partidos mayoritarios, por eso Sánchez no ha visto temblar su poder como Macron, está ahí, o sea, sacó el 30% de los votos y el Partido Popular un poquito más, tiene algunos escaños más, sacó el 34%, ¿sí? O sea, un par de puntos más que repercuten, digamos, en las diferencias. Pero bueno, en Francia ya lo dijimos, sí. En bueno, ahí la extrema derecha va a plantear seguramente una serie de agendas nuevas en lo que es el Estado. Y como le dije a Italia, me tomo el atrevimiento de decirlo un poco vulgarmente, la Meoni, ¿sí? Ve consolidado su proyecto personal. ¿Por qué? Porque su fuerza sí ha crecido, ha triplicado su cantidad de votos a expensas de una fuerza que integra su coalición, que es la Liga Norte, que es separatista, pero que está dentro del gobierno porque es un partido de centro-derecha, ¿sí? Pero seguramente en Italia próximamente se avanzará hacia una idea de una elección directa a primer ministro, que es lo que aspira Meoni para consolidar ese poder
y por ahí lo que se dice, todo un esquema de bipartidismo en Europa, que en definitiva es lo que se mantuvo con esta elección, más allá de todo. Bruno, te agradecemos, como siempre, aclararnos todos estos temas, ponerlos en la mesa y, por supuesto, dar luz un poco a esta situación que, a pesar de que pasa en Europa, también seguramente algo repercute en Latinoamérica. Así que muchísimas gracias por esta comunicación, Bruno, ¿eh? No, gracias Carolina, a vos, y como bien dijiste, sin duda que repercute en nuestros lares, primero porque tenemos nuestros antepasados europeos, porque hay una influencia muy fuerte de Europa, obviamente, en nuestro país, ¿sí? Con las grandes colectividades que tenemos, pero también a tener presente que las decisiones en ese Parlamento Europeo, por eso traje a colación el tema de la migración, afectan directamente, ¿sí?, la presencia de argentinos en Europa. Sí, por eso también hay que siempre tenerla presente. Así que un fuerte abrazo a todos y bueno, será hasta el próximo. Muchas gracias, Bruno. Buen miércoles. Estuvimos en contacto con el profesor Bruno Tondini, analista internacional, hablando un poco sobre las elecciones europeas 2024. De esta forma llegamos al final de Un Punto de Vista. Nos reencontramos, si Dios quiere, como siempre, mañana a las 7:30 con toda la información. Muchas gracias. Quédese aquí en Radio María TV. Ya llega la catequesis. Muchas gracias. Hasta mañana. Este fue el espacio informativo de Radio María para comenzar el día con un punto de vista.